El día de hoy vamos a hablar de los millonarios beneficios de ser congresista en Colombia. La brecha salarial entre los parlamentarios de países como Chile, Colombia y Brasil es significativa. Este fue precisamente uno de los detonantes de la protesta social en Chile, que los congresistas y senadores recibieran montos de dinero tan elevados. Una cifra que hasta el año 2019 ascendió aproximadamente a los $11.053 al mes, que obligó al gobierno a proponer y aprobar una reducción salarial de los parlamentarios. Como me gusta hablar sobre este tema y que se enteren todos de la realidad. La protesta en Chile comenzó el 18 de octubre del 2019. De esta manera abrió el debate a una reducción transitoria del salario de los congresistas en 50%, pasando de $11.053 a $5.526. Tras la sesión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de Chile, el 27 de noviembre fue aprobada la reforma constitucional que, además de reducir los salarios de los parlamentarios, también cobija la reducción de los sueldos de otras autoridades estatales. Esta iniciativa venía gestándose hace más de 5 años, por lo que su aprobación total en la Cámara, con 150 votos a favor y ninguno en contra, fue calificada como una votación histórica. Bueno, y teniendo en cuenta el caso de Chile, la pregunta es, ¿y por qué en Colombia no sucede lo mismo? Para comenzar, hay que decir que durante las pasadas instalaciones del Congreso en julio del 2019, el presidente Iván Duque le dijo al país que estaba decidido a disminuir la brecha entre ricos y pobres que actualmente existe en Colombia. Pero 3 días antes aprobó un decreto para que el sueldo de un congresista quedara en 32.741.000 pesos al mes. Es decir, 40 veces más de lo que devengaría una persona que gana el salario mínimo, que actualmente está en 980.657 pesos. Pero aquí es donde hay que hacer memoria, porque más de uno se queja, replica estados en sus redes sociales y se encuentran desalentados de la inequidad que atraviesa nuestro país. Yo creo que uno de los ideales que tiene toda sociedad, O eso creería yo, es eliminar la brecha que existe entre los ricos y los pobres. Y el fin último de este objetivo es que la ciudadanía alcance una vida digna y saludable, que haya acceso al conocimiento y que puedan satisfacer sus necesidades básicas. La desigualdad es uno de los problemas que más afecta al planeta. Se estima que el 1% de las personas más ricas del mundo tienen el 80% de la riqueza mundial. Pero ahora, ¿qué pasa en Colombia? Según la Organización de las Naciones Unidas, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, tan solo superado por Sudáfrica, Haití y Honduras. Colombia ha logrado avances en su lucha contra la pobreza, pero la brecha entre ricos y pobres cada vez sigue creciendo. Hasta el año 2019, de los cerca de 50 millones de habitantes en el país, 13 millones viven en la pobreza y 3 millones viven en lo que el DANE ha denominado pobreza monetaria extrema. En este sentido, ¿cuáles son los esfuerzos colombianos? El presidente Iván Duque Márquez, el 20 de julio del 2019, expresó que la equidad era el cierre de las brechas entre ricos y pobres y la generación de oportunidades para todos. Y como muestra de los esfuerzos de su gobierno en esta dirección, recordó la aprobación de lo que él llamó el presupuesto más alto de la historia de Colombia para la educación, los 5,6 billones de pesos que se dispusieron para los programas de alimentación escolar PAE, y los más de 54.000 subsidios de su programa de vivienda. Pero no mencionó un hecho que tan solo 3 días antes, es decir, el 17 de julio, generó polémica en el país. Ojo, y es la aprobación de un decreto que estableció el aumento del 4,5% en el sueldo de los congresistas. Y para quienes no saben, ¿por qué tanto revuelo por el aumento del sueldo de un congresista? Pues quiero que sepan que el Honorable Congreso de la República es una de las instituciones con menor prestigio en Colombia. Los escándalos por corrupción, los nexos con ilegales, las constantes fallas injustificadas al trabajo, la aprobación de polémicas leyes, el hundimiento de leyes que habrían beneficiado a las poblaciones más excluidas del país, hacen que los senadores y representantes a la Cámara figuren de manera constante entre los funcionarios en los que menos confían los ciudadanos. A lo anterior se le debe agregar que tienen nada más y nada menos un sueldo 40 veces mayor que los 9 millones de colombianos que ganan el salario mínimo en Colombia. En este caso podemos decir que la situación se empieza a complicar. Como lo mencionamos anteriormente, 3 días antes de Duque ir al Congreso con las banderas de la equidad, fue a subirle el salario de estos parlamentarios 1.400.000 pesos mensuales. Por eso ahora se ganan la módica suma de 32.741.752 pesitos.
Cabe aclarar que el mismo sueldo está incluido para el fiscal general, el vicefiscal, el procurador, el defensor del pueblo y el contralor. Para ser concretos, hay que señalar que de ahí se hacen descuentos por más de 8 millones de pesos. Concepto de seguridad social y retenciones en la fuente. Aún así, demuestran que ganan más que un ministro y un general de la República, en los que el sueldo ronda sobre los 19.214.198 pesos. Dentro de los otros beneficios de ser congresista en Colombia también encontramos los tiquetes aéreos. Como ustedes bien saben, el Congreso de la República está compuesto por legisladores que provienen de distintas regiones, quienes tienen que estar en constante movimiento por el país, debido a que tienen que movilizarse a sus territorios de origen a hacer política. Para facilitar esta labor, la Cámara de Representantes firmó un contrato por 7.500 millones de pesos para otorgarles tiquetes aéreos a los congresistas que hacen parte de la corporación. Es decir, es dinero que hace parte del presupuesto público. El contrato fue firmado por la empresa Subatur S.A., que debe encargarse de conseguir los tiquetes para los representantes con la flexibilidad que estos requieren. Uno de los privilegios más notorios de los que gozan los congresistas es su esquema de seguridad, pues este cuenta con escolta y carro blindado. Esto es polémica ahora, que líderes sociales han pedido protección para su vida, pero se las han negado porque no hay recursos. Para otorgar protección a los representantes, la Dirección Administrativa de la Cámara firmó un convenio con la Unidad Nacional de Protección para otorgarle a los congresistas que hacen parte de la corporación carro blindado y escolta. El convenio implica que la Cámara debe pagar un total anual de 53 millones de pesos por este servicio para los 167 representantes que cuentan con este esquema. En el Senado de la República la situación es similar. Se firmó un convenio con la Unidad Nacional de Protección por 26.000 millones de pesos para proteger a los 108 parlamentarios que hacen parte de esta corporación. Yo supongo que a usted estas desigualdades no le deben sorprender mucho, o a lo mejor ya se lo habían contado en el 2018, cuando Colombia acudió a votar a la famosa consulta anticorrupción, basada en un proyecto de ley abordado en aquel entonces por la senadora Claudia López, la misma que tenía dentro de sus objetivos congelar en 25 salarios mínimos, casi 20 millones de pesos, los sueldos de los congresistas de la República. ¿Y qué pasó con la consulta? Pues que quedamos como un cuero ante el país y el mundo entero porque no pasó. Como ustedes bien saben, se necesitaba de la participación como mínimo de 12 millones de personas, y tan solo acudieron a ella 11,5 millones. Esto es decepcionante. Ahí están las consecuencias. Posteriormente, el presidente Iván Duque anunció que no permitiría que se quedara en el aire la decisión de 11,5 millones de ciudadanos. Manifestó que presentaría al Congreso un paquete de proyectos que tuviera en cuenta las principales propuestas de la consulta anticorrupción. Pues déjenme refrescarles la memoria. Estos proyectos se hundieron en el Congreso. El 1 de noviembre del 2018, por ejemplo, 37 de los 38 integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se declararon impedidos para estudiar el proyecto que les bajaría dicho sueldo. Algo similar sucedió el 3 de diciembre del 2019, cuando el presidente del Congreso, Lidio García, presentó un proyecto de ley que consistía en tramitar una enmienda a la Carta Política para que el sueldo de los legisladores y de otros altos servidores del Estado se bajara en un 15%. La reacción de los congresistas, adivinen cuál fue. Pues nuevamente rechazar la propuesta. La única conclusión que podemos decir es que además de no estar dispuestos a que les toquen sus salarios, algunos congresistas parecen no querer soltar el crédito de ser los que lograron la reducción de los mismos, algo que claman de manera justa muchos sectores en el país. Teniendo en cuenta el reciente aumento, los congresistas colombianos son los que tienen el salario más elevado de América Latina. Analicemos la siguiente situación en dólares. Hasta el año 2019, mientras un congresista colombiano gana en promedio $10.400 al mes, uno en Brasil recibe $8.135, uno en Uruguay devenga $7.100, uno en México $5.445, uno en España $3.294, mientras que uno en Argentina $3.132. Ahora, ¿le interesa a usted comparar por países? En este momento ya está claro que un congresista colombiano gana 40 veces más que una persona que trabaja por el salario mínimo. Por ejemplo, en España, un congresista gana 20 veces más de lo que gana una persona contratada por un salario mínimo de ese país. Un legislador de Argentina gana 10 veces el salario mínimo. Y ahora contrastando aún más la situación con países desarrollados, en Canadá los congresistas ganan 7 veces el salario mínimo, en Francia 5 veces y en el Reino Unido 4. Después de contarles todo esto, no queda más que decir que es mucho lo que le hace falta a nuestro país para que la igualdad deje de ser un discurso y se convierta en un hecho real.
De otro lado, siempre se ha escuchado la siguiente frase. Los salarios son un incentivo que generan en los trabajadores mayor productividad. Pero bueno, ¿y esto aplica para los congresistas? Y si en sus manos estuviera, ¿cuánto creen que debería ganarse un congresista en Colombia? Déjenlo en los comentarios, los leemos.